Queridos hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy nos encontramos en el martes de controversia, nuestro tercer día de esta Semana Santa. Para este tema tenemos varios pasajes bíblicos base para abordar. Y el primero se encuentra en Marcos capítulo 12, versículos 27 al 31, que dice: Volvieron a Jerusalén y andando Jesús por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacerlas? Jesús les respondió: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discutían entre sí y decían: Si respondemos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Pero vamos a decir: ¿de los hombres? Los sacerdotes y escribas temían al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron a Jesús: No lo sabemos. A lo que Jesús les respondió: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¡Qué interesante! Aquí los principales sacerdotes, los escribas y ancianos se juntaron para tratar de tender una trampa al Salvador y terminaron mostrando que ellos sabían perfectamente que lo que les había anunciado Juan provenía directamente de Dios, y aún así no le creyeron. Así que eran culpables de no creer lo que Juan el Bautista les había dicho. Pero vemos también en este pasaje que en sus intentos por hacer quedar mal a nuestro Señor Jesucristo, poniéndole trampas para que lo atraparan en una mala respuesta y poder descalificarlo frente al pueblo, no pudieron hacerlo, porque nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el deseado de las naciones, y estaba siendo sometido a escrutinio, tal y como se hacía con el cordero de un año sin defecto, que era ofrecido como holocausto para la expiación de los pecados. Nuestro Señor Jesucristo fue puesto a prueba y en todas ellas resultó victorioso. Mientras que el hombre quiso desafiar la autoridad de Cristo, quedó exhibido, porque vemos en el pasaje cómo los escribas, ancianos y principales sacerdotes no querían responder a Jesús sobre la pregunta, no porque no supieran, sino porque no querían quedar en evidencia. Hoy en día, mucha gente cuestiona la existencia de Dios, alegando que la maldad ha ido en aumento. Sin embargo, el Señor les responde con otra pregunta que los orilla a darse cuenta que están en sus errores. ¿Y cómo responde la humanidad? Fingiendo demencia o haciéndose pasar por ignorantes. Hace unos días entré a mi Facebook y estaba haciendo scroll hacia abajo en la sección de noticias cuando me encontré con el estado en el muro de una amistad que tengo, y había puesto una imagen que dice algo así, la vas a ver de este lado: Dios está todo el tiempo en todas partes, dice un cura, y una niña dice: ¡qué tóxico! Es muy triste encontrar expresiones como estas en las redes sociales, porque consideran a Dios como aquel novio tóxico que la cela y que las acosa por todos lados, cuando la expresión de que Dios está en todo tiempo, en todas partes, se refiere a su atributo natural de la omnipresencia. Dios es espíritu y está en todas partes, en todo tiempo, pero te deja actuar. Dios está perfectamente consciente de lo que hacemos y o dejamos de hacer. Nosotros no somos absolutamente nadie para andarlo cuestionando. Pasemos al segundo pasaje que tenemos que estudiar. Y esta es la cuestión del tributo, el cual se encuentra en el Evangelio de Marcos 12, 13 al 17, que dice: Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos con la intención de sorprender a Jesús en alguna palabra comprometedora, y acercándose a Jesús le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te preocupa el que dirán, pues no juzgas a la gente por las apariencias, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido dar tributo a César o no?
¿daremos o no daremos? Mas él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Ellos se lo trajeron y Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron: de César. Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos se quedaron maravillados. Aquellos fariseos y herodianos tenían la intención de hacer quedar mal a nuestro Señor Jesucristo y creyeron firmemente que si lo adulaban, esto es, lo llenaban de elogios y se hacían pasar por quienes sabían que el Señor enseñaba correctamente, nuestro Señor Jesucristo iba a bajar la guardia. Pero ¿qué creen que pasó? El Señor les responde con una pregunta en forma de molestia: ¿por qué me tentáis? Como diciendo: yo sé perfectamente a qué vienes. Y con la sabiduría que proviene de lo alto, el Señor les respondió como era necesario. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Bueno, primero que hay que pagar impuestos. En el cristiano no opera nada de que no quiero pagar mis impuestos y no declaro para que no me cobren. Hermanos, hay que pagar impuestos. Por el otro lado, hermano, no le dé al César lo que es de Dios y viceversa. Esto es, no mezcle las cosas. Si usted va a ocupar un instrumento musical o de cualquier tipo para el servicio del Señor, ocúpelo para eso. No ande tocando canciones seculares con ese mismo instrumento. Por el otro lado, hermanos, nosotros mismos debemos de no mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Finalmente, vamos al tercer suceso que ocurrió en este martes de controversia. Aquí encontramos a una secta llamada los saduceos, quienes se acercan al Señor y le plantean un problema de carácter sexual difícil, pero también por el otro lado, con una visión muy limitada. Porque los saduceos le preguntan sobre una situación de una mujer que se casó con un hombre y murió aquel varón, y entonces el hermano de esta mujer que se casó la toma por mujer, y así sucesivamente con 7, hasta que finalmente la mujer murió sin tener descendencia. Por lo que la pregunta es: ¿de quién será esa mujer cuando sea la resurrección? Lo primero que viene a mi mente cuando leo estos pasajes es que la mujer en cuestión tenía la mano pesada. Imagínate, al siguiente hermano ya por ahí del cuarto que le había tocado a esa mujer, pues yo creo que ya se iba despidiendo de su mamá, del resto de la familia, porque pues ya le había tocado casarse con esa señora. Y pues sí, era como la rifa del tigre, ¿no? Era algo complicado. Pero ya siendo serios, esta secta de los saduceos realmente tenían un conflicto, porque todo lo abordaban desde la perspectiva humana, que naturalmente va a ser limitada. Por eso el Señor Jesucristo les dice: ¿no erráis también en esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Hermanos, los ángeles son seres espirituales al servicio de Dios y son asexuados. Esto es, no tienen un género masculino o femenino como nos clasificamos nosotros los seres humanos. El Señor Jesucristo les hace ver a los saduceos lo corta que es su visión, a pesar de conocer las Sagradas Escrituras. Pero no solamente esto, sino que también les dice: y respecto a que los muertos resucitarán, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino que de vivos. Así que erráis mucho. En lo personal me resulta muy interesante darme cuenta de cómo el Señor Jesucristo desenmarañó todos sus planes de estas personas. Porque por un lado, parecían que los saduceos planteaban un problema que parecía tener cierta legitimidad de duda o pregunta humana. Pero cuando ya lo estudias con calma, te das cuenta que en realidad ponían en duda el poder de Dios. Tal vez dentro de ellos se preguntaban algo así como: ¿acaso Dios será Dios de muertos? ¿No es nada más Dios de vivos?
Se me figura que esa era la pregunta porque negaban la resurrección de los muertos. Hermanos, nuestro Dios prometió que seremos resucitados cuando acontezca el arrebatamiento de la iglesia, tal y como nos dice Pablo, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestra esperanza es que, aunque durmamos en esta tierra, cerraremos nuestros ojos aquí en la tierra, pero inmediatamente después los abriremos delante de la presencia del Señor Jesucristo. Y cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, resucitaremos para que este cuerpo, que está vestido de corrupción, se vista de incorrupción, y entonces podamos vivir eternamente con nuestro Salvador. Mi nombre es Alejandro Juárez y te espero el día jueves 28 de marzo para poder rememorar la institución de la Mesa del Señor. Dios te bendiga.